entender quién forma parte de esta red, de este ecosistema, de cuánta gente estamos hablando, cuántas cuentas hay en cada capa y qué hace cada una con el mensaje. Nosotros sostenemos que hay 4 capas en este ecosistema. 1, medios y comentócratas o analistas políticos. Principalmente identificamos 54 cuentas. No quiere decir que no haya más, pero principalmente las que tienen alcance y las que tienen mayor actividad dentro de esta red son 54 cuentas. Estos medios y comentócratas dentro de la red tienen en este periodo de enero a agosto 282,866 publicaciones. Y su importancia es que originan el mensaje. Tenemos una segunda capa. Ahí identificamos principalmente 32 cuentas con alcances importantes. Se trata de personajes políticos. 67,215 publicaciones en este periodo. Ellos retoman, respaldan y politizan principalmente la información que recogen de la capa 1. Tenemos después la capa 3. Son 34 cuentas. Cuentas de ataque, bloque anónimo, trolls. Tienen 213,580 publicaciones y se encargan de reempaquetar y distribuir el mensaje. Y finalmente la capa 4, que es el anillo de amplificación. Aquí estamos hablando de los bots. 560,520 cuentas, 500,000 cuentas detectadas que forman parte de la red de amplificación. 500,000 cuentas. ¿Cuántas publicaciones? 22 millones de publicaciones. ¿Qué función hacen? Repiten a las cuentas de ataque principalmente y a la red en general. Entonces, lo primero que hay que entender para poder desmenuzar esta red es que tenemos 4 fases, 4 capas y cada una tiene una función y cada una cuenta con cuentas específicas. Adelante. Medios y comentaristas. De aquí se origina y se legitima el mensaje. Entonces tenemos varias cuentas, Atypical, tenemos Viviana Velasco, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Dolia Esteves, Javier Negré, Juan Ortiz, ADN 40, Azteca Noticias, Carlos Alarraqui, Claudio Ochoa, El Universal, Joaquín López Dóriga, La Derecha Diario, Ana Paula Ordorica, Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola, Código Magenta, Héctor de Mauleón, Jorge Ramos, Laisha Wilkins, Aristegui Noticias, Beatriz Pajés, Chumel Torres, Denise Dresser, Javier Latorre y José Cárdenas. Principalmente vemos que quienes tienen mayor interacción, adelante, nos falta una segunda, Latinus, Lourdes Mendoza, Marcelo Carrillo, México a la Derecha, Pascal Beltrán del Río, Reina Jaide, UNH Plus, Leo Zuckerman, Luis Arturo Herrera, Marco Levario, Nayeli Roldán, Pedro Ferriz, Salvador García Soto, Ultraderecha,
León Krause, Luis Cárdenas, María Amparo Casar, Pablo Iriart, Raimundo Riva Palacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Broso, Leticia Robles, Manuel López San Martín, MCCI, que es Mexicanos a Favor de la Corrupción, Paola Rojas, Reforma y The Right News Show. Todos ellos son los medios que principalmente son los que originan el mensaje que luego esta red va a retomar. Entonces, ¿de dónde salen los mensajes principalmente que se distribuyen? De estos medios y analistas, comentaristas, comentócratas. ¿Cómo lo legitiman? A través de investigaciones, noticias y opinión. Adelante. Después tenemos figuras públicas y emisores políticos. Ellos retoman, respaldan y politizan, que producen acusaciones, interpretaciones y consignas. Tenemos aquí a Alejandro Moreno, a Damián Cepeda, Felipe Calderón, Javier Lozano, Laura Ballesteros, Luisa Gutiérrez, Maru Campos, Rubén Moreira, Alessandra Rojo de la Vega, Elías Lisha, Fernando Belauzarán, Jorge Romero, Lea Limón, Margarita Zavala, Mauricio Távez, Santiago Taboada, Ania Gómez, Enrique Lamadrid, Gabriel Cuadri, Jorge Triana, Lili Telles, Mario y Constancio, Ricardo Anaya, Vicente Fox, Claudio X González, Federico Dorin, Guadalupe Acosta Naranjo, Kenia López, Lorenzo Córdoba, Marco Cortés, Ricardo Salinas Pliego y Xochitl Gálvez. Adelante. Luego están las cuentas de ataque, que es el bloque anónimo. Aquí es donde nos gustaría detenernos. Su función es reempaquetar y distribuir el mensaje. ¿Cómo lo hacen? Editando, editorializando, exagerando y sosteniendo mensajes. Y tenemos todos estos ubicados. Son, digamos, aquellos que tienen alcances importantes y que finalmente de lo que se trata es retomar estos mensajes y mantenerlos a lo largo del tiempo. Vamos a ver algunos de ellos. Adelante. Adelante. Aquí está. Su función no es alcanzar, es saturar 32 cuentas con 213,580 publicaciones en el periodo analizado. Principalmente retweets, respuestas dentro de conversaciones ajenas y publicaciones propias. Una publicación de estos cada 33 segundos entre publicaciones de intervalos medianos a las 4 cuentas más activas, 21 horas el día de la actividad y más de 200 publicaciones diarias. Adelante. Aquí está el mapa para que puedan ubicar el anillo de amplificación. Todas estas pequeños puntitos son los bots, los grises. Tenemos los amarillos, que son los trolls o el equipo de ataque, y finalmente el papel que juegan los medios y también el papel de los políticos. Entonces pueden ver cómo hay una relación directa, y cuando nosotros leemos este mapa digital, lo que tenemos que entender es cómo cada una de estas bolitas interactúa con este mapa digital. A quienes principalmente retuitean, por ejemplo, está el caso de Melissa Belli, que ahorita lo vamos a ver, cómo su, digamos, ahí podemos ver ese símbolo es un poco mayor, más grande, precisamente porque es quien más tiene interacción con todo el anillo de amplificación. Es a quien más retuitean y por eso nosotros la podemos ver de mayor tamaño en este mapa. Y todas estas líneas que vemos entre cada una de los personajes tienen que ver con la interacción que mantienen en la red digital respecto a los mensajes que van
de ida y vuelta. 560,000 cuentas en el anillo, 22 millones generados. Adelante. Esta red tiene varias características interesantes. De entrada, mencionar que de los 22 millones de menciones, hoy hemos podido geolocalizar a 33%. Hay otro porcentaje que no es fácil de detectar de dónde viene. Pero sabemos que esos 8 millones, ¿dónde están ubicados? Una parte muy relevante está en México, pero no únicamente en México. También podemos ver nodos de amplificación en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, incluso en Indonesia, Perú, Ecuador. Entonces vemos cómo esta anillo o red de amplificación no únicamente tiene su operación en México, sino que es una operación que mantiene presencia en diferentes partes del mundo. Adelante. Vamos a ver un video de cómo operan, porque hay que recordar que estos bots no son seres humanos que están atrás de las cuentas, no son personas autónomas que están en su celular y que comparten mensajes, que retuitean contenidos, que reaccionan a mensajes de otros. Todo esto está computarizado. Se trata de computadoras y celulares que están conectados y programados precisamente para hacer una amplificación masiva. Adelante. Fíjense, por ejemplo, este es uno. Tú puedes ir ahí, puedes ir y pasar por los pasillos y ver cómo pues hay computadoras, ¿no? Y se van compartiendo. Una misma persona opera miles, porque las tiene programadas y se van compartiendo de manera masiva. Por eso tienen un comportamiento tan anormal, no solo tan masivo, sino tan inmediato. Adelante. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque muchas veces nosotros nos vamos con la finta cuando empezamos a ver tendencias. La tendencia o el hashtag que más se está utilizando en nuestro país es esta, con esta narrativa. Y si nosotros no entendemos que eso está artificialmente creado atrás, podemos tener la falsa apreciación de que ese es el tema del cual más se está hablando en nuestro país, cuando muy probablemente, y más con este tipo de mecanismos, no realmente se esté hablando sobre ese tema, sino que hay toda una operación pagada, financiada, para mantener estos aparatos conectados, impulsando una misma narrativa, un mismo hashtag. Aquí está el anillo de difusión. Adelante. Ahora, vamos a ver cuáles son los patrones de estas cuentas anónimas. Vale la pena tener en cuenta que muchos de estos, pues se trata de personas que no sabemos las identidades, todas las verifican, eso también lo habíamos ya visto en este espacio, y tienen comportamientos peculiares. Por ejemplo, en el caso de Melissa Belli, la pusimos como ejemplo porque, como veíamos en el mapa digital, es quien hoy concentra, equivale al 30% del movimiento diario de todo el anillo de 560,000 cuentas. Es quien mayor interacción tiene con los bots. Inicia 6 de la mañana, 36 publicaciones diarias,
prácticamente todas sus publicaciones, el 96% de sus publicaciones están dedicadas a atacar a la Cuarta Transformación, a atacar a la presidenta de México, con un lenguaje agresivo, usando apodos, frases como escándalo, como boom, para captar la atención y buscar generar indignación. Utiliza mucho, y por eso vemos el flujo de cómo funciona la red, retoma primeras planas o noticias que estén, digamos, igualmente atacando al proyecto, las retoma y las difunde editorializadas. Tiene 5.31 millones de repeticiones, generando la más alta de todo el anillo, 15.6 millones de impresiones asociadas y 2.9 impresiones por repetición. El rango más orgánico esperado sería de decenas o cientos. Ahí está, 30.650 menciones al día generadas solo de esta cuenta, porque es una cuenta asociada a toda una red de distribución. Se unió en julio del 22, su cuenta tiene sede en Norteamérica, se verifica en el 2023 y tiene 2 cambios de nombre. Vamos a ver la que sigue. Esta es la abuela García, nuevamente anónima, es una cuenta anónima, se une en noviembre del 22, tiene sede en México, verificada desde mayo de 2023, 3 cambios de nombre desde que fue creada, inicia actividades a las 7 de la mañana, tiene 13 publicaciones al día y aunque algunas veces utiliza otros temas como fútbol o temas de películas u otras cosas, la mitad de sus publicaciones está dirigida a la presidenta y al presidente López Obrador. Igual con un lenguaje agresivo, burlón, generando su propio contenido y expresando apoyo a otras fuerzas políticas con evidencia. Adelante. José Díaz se une en junio del 2018, una cuenta con sede en México, verificada en 2023, 4 cambios de nombre, actividades desde las 6 de la mañana, 22 publicaciones diarias, el 96% de sus publicaciones igual las destina al ataque directo, igual una cuenta bastante agresiva, usa apodos, insultos, desacredita y usa clips de la mañanera con producciones audiovisuales, ¿no? Que lo distingue, es una de las más antiguas y la que más ha cambiado de nombre de usuario. Hasta ahora 4 veces. Adelante. Tenemos a Salem the Cat. Esta es una cuenta más nueva, de enero de 2025, verificada en octubre de 2025, un cambio de nombre, igual su actividad inicia temprano, 7 de la mañana, 16 publicaciones, 94% de las publicaciones se dedican a atacar directamente a la presidenta. Se ve que es una cuenta también más chilanga porque también divide sus ataques entre la presidenta y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Hace mucho uso de material audiovisual, porque ya decíamos que estas cuentas replican, pero editorializan. Entonces, tienen la capacidad casi inmediata de editar videos, de hacer memes y de difundir finalmente estos contenidos. Adelante. Jorge García Orozco, ¿no? Igual del bloque anónimo de 2010, verificada en el 19, 97% de las publicaciones son de ataque confrontativo, ataques personales. Entonces tienen
la misma, digamos, similitudes respecto a cuál es el comportamiento del tipo de mensaje que envían todos los días. La más antigua de las 6 y la única verificada antes del 2020. Adelante. Don Metralleta. Esta tiene una singularidad. Ubicamos de entrada que tiene publicaciones diarias mucho más elevadas que las demás. 159 publicaciones al día. 90% son de ataques directos. Inicia su actividad a las 8 de la mañana. Se concentra en la presidenta y en el presidente López Obrador. Violenta, confrontativa, de tono clasista. Adelante. Finalmente, los encuadres son 4. ¿De qué habla la red cuando habla? Los temas sobre los que organiza el mensaje. Entonces, se concentra mucho la red en estos 4 temas. Son los hashtags que más utilizan y son las narrativas que las vinculan prácticamente a cualquier noticia o contenido que están difundiendo todos los días. Narcogobierno, obviamente narcopartido, cártel de Morena, narcogobierno. Número 2, huachicol fiscal. Número 3, régimen autoritario. Entonces, es una de las narrativas principalmente impulsadas, y toda esta narrativa de las presiones externas. Adelante. Aquí algunos ejemplos de cómo funcionan estas conversaciones y cómo van teniendo ciertos picos, solo para mencionar algunas, aunque tienen una conversación consistente, pues hay veces que van teniendo ciertos picos donde van estableciendo ciertos mensajes. Cuando la detención, por ejemplo, ubicamos una el 3 de enero, detención de Maduro, la narrativa es México es el siguiente. Y toda una narrativa vinculada a México sigue. El 22 de febrero, tras la muerte del Mencho y el operativo, estado fallido, y obviamente una serie de oleada de noticias falsas que ya vimos en este programa. El 2 de mayo, narcopartido. El 20 de mayo, antes del Mundial, el desgobierno, no hay condiciones para que México organice el Mundial, lo vimos en este programa. El 31 de mayo, en el segundo informe, Narcofest. El 11 de junio, la inauguración, lo vimos en este programa, hay miedo de la presidenta. 200,000 menciones el 3 de enero, el pico más alto del periodo. Adelante. Finalmente hemos hablado de que hay un personaje que fue contratado públicamente, se dijo que lo había invitado Salinas Pliego a nuestro país, ¿no? Y que esta persona tenía pues no solamente operaciones en México, es español, tiene operaciones en diferentes partes del mundo, en España, en Estados Unidos, en Argentina. Y lo que hace, o el diseño que tiene, es a través de estos pseudomedios de información, como es el caso de La Derecha Diario en nuestro país, los va teniendo Estados Unidos, Israel, España, México, Bolivia, Uruguay, Ecuador, República Dominicana y Colombia. Es decir, no es una estrategia que esté focalizada solo en nuestro país, es un modelo de amplificación digital artificial que se va hermanando con diferentes plataformas que se han venido creando alrededor de diferentes puntos y países en el mundo. Esto demuestra también no solo que solo esté implementado aquí, sino que hay todo un vínculo de estas narrativas en diferentes países del mundo. Entonces, eso es lo que queríamos presentarles el día de hoy, que tiene que ver con cómo funciona este flujo de información.
Entonces, ¿de dónde se retoman muchas veces los mensajes originales? Y luego, cómo se aprovechan, por un lado, por, digamos, una parte política, pero luego por una red consistente que está bien estructurada y que cada una cuenta con ciertas o con claras actividades diarias que lo que pretenden finalmente es difundir o desacreditar y difundir información falsa. Aquí dejamos la presentación y con mucho gusto tomamos preguntas. Así exhibe la red de réplica, de masificación de narrativas de la derecha, Luisa María Alcalde, ayer en Palacio Nacional, en Derecho de Réplica, que se ha convertido en un espacio importante para exhibir estos esfuerzos pagados, mal habidos, de mala entraña, en el discurso nacional en México. Y nosotros seguimos al pendiente de lo que exhibe precisamente Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de Presidencia de la República. Amigos, amigas, ya estamos